Salmos capítulo 31, el verso 15 vamos a leer en esta mañana. Salmos capítulo 31, el verso 15 dice: en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Puede sentarse, por favor. El mandamiento que más se repite en la Biblia, expresado de diferentes maneras, dirigido a diferentes personas y en diferentes circunstancias, es: no temas. Más de 300 veces aparece ese mandamiento en la Biblia. Es algo que podemos encontrar a través de toda la historia de la redención. No temas. Génesis en el capítulo 15, el versículo 1 dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. Génesis 26, 24: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas. Deuteronomio 31, 18, hablándole al pueblo de Israel en el desierto: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Josué capítulo 1 en el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Juan capítulo 14, el verso 27, hablando Jesús con sus discípulos, les dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y así pudiéramos continuar citando versículo tras versículo de las Escrituras, donde encontramos la misma exhortación de parte de Dios a su pueblo. No tengan temor, no se intimiden, no se amedrenten. El Señor sabe que el mundo en el que vivimos está lleno de amenazas y que nuestros corazones tienden comúnmente a llenarse de temor, tienden a llenarse de ansiedad cuando pensamos en todas las cosas que pudieran llegar a sucedernos en el futuro. Y justo ese es un buen momento para recordar el cuidado paternal de Dios sobre cada instante, sobre cada circunstancia de nuestra vida. Si de algo podemos estar hoy completamente seguros, es que no tenemos la menor idea de los problemas que vamos a tener que enfrentar. No tenemos la menor idea de las decisiones que vamos a tener que tomar. No sabemos cuáles serán las encrucijadas en las que nos veremos, y en la misma medida tampoco sabremos cuáles son las bendiciones que vamos a recibir. Y entonces uno de los antídotos más eficaces que podemos aplicar para que nuestros corazones no se llenen de temor, no se llenen de ansiedad ante ese abanico de posibilidades tan amplio que tenemos delante, es esta verdad de las Escrituras expresadas por David en el Salmo 31 de una manera tan sencilla: en tu mano están mis tiempos. Cuando David escribió este salmo, es obvio que ya había vivido y que había sufrido mucho. Y eso nosotros lo podemos ver claramente en el mismo salmo, pero en el versículo 12, cuando él dice que ha venido a ser como un vaso quebrado. Y otra versión de las Escrituras habla que él es una vasija hecha a pedazos. El versículo 12 dice: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Así se sentía David, y yo tal vez tengo un desconocimiento total de cómo se siente usted en esta mañana. Pero David se sentía completamente quebrantado, completamente desquebrajado. Él decía: yo estoy como una vasija hecha a pedazos. Pero a pesar de todas las dificultades que David había tenido que atravesar a lo largo de su vida, sobre todo en esos últimos años,
Él sabía algo que hoy nosotros podemos confiadamente tener certeza de esto. Y es que él podía descansar plenamente en ese Dios todopoderoso y fiel, en ese Dios lleno de bondad y de misericordias, en ese Dios que cuida de sus hijos como si fuésemos la niña de sus ojos. Nuestras vidas no están en las manos de un ángel. No están en manos del arcángel Gabriel, no están en las manos de un serafín. Nuestras vidas no están en las manos de las personas que nos rodean. Nuestras vidas no están en las manos ni siquiera del destino. De hecho, al final de cuentas, nuestras vidas ni siquiera están en nuestras manos. Porque hay muchas cosas que inciden en nuestras vidas de las que no tenemos ningún control. De pronto tú estás completamente satisfecho con lo que tienes y de un momento a otro te das cuenta que eso que parecía estar controlado parece que se sale de control y tú no sabes qué hacer. Aunque los días son inciertos, para nuestro Dios no existe nada incierto. Aunque tengamos un desconocimiento de lo que pueda ocurrir el día de mañana, a nuestro Dios nada le toma por sorpresa. Y lo primero que yo quisiera preguntarme o preguntarle a usted, no me vaya a responder, es ¿qué tanto de su vida está en las manos de Dios? ¿Qué tanto de su vida está en las manos de Dios? ¿Es un 50%? ¿Es un 70%? Podemos decir, yo estoy tranquilo porque sé que el 90% de mi vida está en las manos de Dios. ¿Hasta dónde llega el cuidado paternal de Dios? David dice, en tu mano están mis tiempos. Y esa palabra que él utiliza ahí engloba todos los eventos, todas las circunstancias de nuestra vida. Es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce este versículo así: mi vida entera está en tus manos. Y si tu vida entera está en las manos de Dios, eso incluye tu familia, eso incluye el tiempo y el lugar de tu nacimiento, eso incluye los padres que te tocaron, eso incluye tu carga genética, eso incluye la carga cultural que tú traes. El Salmo capítulo 139 en el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego en el versículo 16 añade: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Tal vez tú eres distinto a mí y tal vez a ti sí te hubiese gustado nacer con otro apellido, o haber nacido en otro lugar, o haber tenido otro nivel socioeconómico, o que tu apariencia física fuera diferente en algún sentido. Pero yo quiero decirte que todo eso fue determinado soberanamente por Dios antes de que tú nacieras. En tu libro, dice David, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Algunos acá tal vez hubiesen querido nacer en otra época o en otro lugar, o al menos cambiar algunas de las circunstancias que han tenido que enfrentar a lo largo de su vida. Pero esas cosas no se encuentran en nuestras manos, se encuentran en las manos de Dios. Las cosas agradables y las que no nos agradan en absoluto están en las manos de Dios. Jeremías escribió en Lamentaciones 3:37 a modo de pregunta retórica: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y el mismo Jeremías pregunta en el versículo 38: ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Y diría yo en esta mañana, para los hijos de Dios, aquello que nosotros llamamos malo.
Sé que a todos nos molesta no tener el control en las manos, que nos encantaría tener en las manos el control de todo, pero lo cierto es que no lo tenemos. Y qué bueno que sea así, que no tengamos el control de todas las circunstancias. Qué bueno es que Dios y no nosotros sea el que tenga el sartén agarrado por el mango. Porque solo Dios tiene la sabiduría y el poder que se requiere para llevar a cabo la tarea tan compleja de gobernar todas las cosas que existen, desde las más grandes hasta las más pequeñas, y todas ellas para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que nos preguntamos entonces, ¿qué tanto de nuestra vida, qué tanto de nuestra vida está en las manos de Dios? Y la respuesta en esta mañana es muy sencilla: todo. El 100% de nuestras vidas, no importa las circunstancias por las que estés pasando, no importa la situación difícil que tú hoy estés atravesando, no importa lo complejo de la circunstancia que tú hoy vives, sin importar lo que tú hoy estés viviendo, yo he venido a decirte que Dios está en control, que Dios tiene el control de tu situación, de tu circunstancia. Puede ser que hoy, por lo que vivas, tú intentes controvertirme y digas: no, Darwin, no es cierto. A mí me da la impresión, Darwin, que lo que yo estoy viviendo no tiene ni pies ni cabeza, que mi mundo se dio un vuelco total, pero es una impresión equivocada. Dios está en control. Nuestro Dios sabe lo que Él está haciendo. Y aunque nosotros no podamos entenderlo, yo estoy seguro que usted recordará ese precioso versículo de Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Pero aquí hay una condición. Y es que para que Dios pueda controlar o cumplir esa promesa, Dios tiene que controlarlo todo. Porque el que no lo controla todo no controla nada. Para que Dios pueda tener el absoluto control de tu vida, tú de manera autónoma debes entregarle el absoluto control de todos los ámbitos de tu vida. Dios puede decirnos y prometernos: el que me ama a mí, todas las cosas les ayudan a bien, pero bajo la condición que le amamos y en consecuencia le hemos entregado el control absoluto de todas las cosas. Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso. Pero yo quisiera en esta mañana ser más específico y que consideráramos algunas de las circunstancias de la vida que están en las manos de Dios, aunque a veces nos parece que no es así. En primer lugar, y yo no soy un predicador de prosperidad, pero quisiera hablarle de que Dios es el que está al control en los tiempos de prosperidad. Hay personas a quienes Dios les concede ver el fruto de su trabajo. Hay personas a quienes Dios les bendice por su diligencia laboral y multiplica sus bienes y multiplica sus riquezas. Y en Génesis capítulo 24, el verso 35, dice que fue Dios el que enriqueció a Abraham. Dice el texto: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. No fue Abraham por su habilidad para los negocios, fue Dios el que lo bendijo. Y cuando Job perdió absolutamente todas las cosas que tenía en un solo día, él inmediatamente reconoció que tanto la prosperidad como la adversidad habían venido de la mano de Dios. Job capítulo 1, el verso
20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. La reacción de Job no fue comenzar a quejarse y decir: ay, 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 Dios me quitó lo que yo tenía. No, él reconoció que había sido Dios quien le había dado todo y era el mismo Dios el que se lo había quitado. En ocasiones perdemos de vista que los tiempos de prosperidad están en las manos de Dios. Y lo que puede sucedernos es que terminamos como el pueblo de Israel, convirtiendo bendiciones en maldiciones. Los mismos bienes que Dios nos ha dado serán un lazo para nuestra alma. Deuteronomio capítulo 8 versículo 11, por favor, dice: cuídate, cuídate, ten cuidado de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenten, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien, y al final digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y mire lo que dice Moisés: cuidado, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Estás teniendo éxito en tu trabajo? ¿Te está yendo bien con tu empresa? ¿Comenzaste con el pie derecho tu emprendimiento? No te olvides. No te olvides que la sabiduría y la capacidad vienen de la mano de Dios. Hermano, y que si no es Dios el que fructifica su trabajo, no va a poder usted ganar nada. Pablo dice en 1 Corintios 4:7, permítame parafrasearlo, dice: ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y Santiago 4 del 13 al 15, cuando habla de aquellos que tienen muchos planes en su mente, dice: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Ay de los que hacen planes como si el mundo estuviera en el control de sus manos. Siempre será mejor decir: si el Señor quiere. Y yo quisiera ser enfático en esta mañana que eso no es una cábala. Porque hay personas que van a hacer algo y sienten temor de no usar la muletilla si el Señor quiere. Hermano, no es una cábala. Es una actitud que nace desde el fondo del corazón del individuo, que reconoce que a ciencia cierta, si no es porque el Señor quiere, ninguna de las cosas que anhelamos pudiésemos hacerlas. Así que los tiempos de prosperidad
están en las manos de Dios. Hermano, pero también los tiempos de adversidad, las luces brillantes y las nubes oscuras nacen de la misma fuente. Y lo sorprendente es lo rápido que podemos pasar de un estado al otro. Hoy estamos llenos de alegría, llenos de bendiciones, y mañana podemos estar enfrentando la más amarga de las aflicciones. Pero tal vez no tenga que ser mañana. Tal vez en el mismo día en el que disfrutas de una alegría que llena tu corazón, que te pone eufórico, en un par de minutos puede que estés atravesando por la más amarga aflicción. Cuando usted se acerca a estudiar Eclesiastés en el capítulo 3, vemos cómo en la sabia providencia de Dios hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para endechar y hay tiempo de bailar. Y tanto lo uno como lo otro viene de la mano de Dios. Y en ese sentido, retornando al libro de Job, tendríamos que darle crédito a lo que dice uno de sus amigos, Elifaz. Y yo quisiera hacer una nota aclaratoria de pie de página. Aunque la Biblia todo lo que dice es verdad, no todo lo que dice en relación con lo que dijeron algunos personajes es cierto. Hay cosas que debemos tener cuidado al citarlas, porque no todo lo que se dice en el libro de Job es verdad. O sea, el autor de Job escribió de manera inspirada lo que los amigos de Job dijeron. Eso sí es verdad que lo dijeron, pero no necesariamente lo que dijeron es verdad. En Job capítulo 5 el verso 6 dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Eso significa que la aflicción y la molestia no salen de la nada. Por supuesto, Elifaz estaba implicando erróneamente a Job que lo que estaba sufriendo en ese momento era una prueba inequívoca de que había pecado. Era como si le dijera: Job, debes examinarte porque de seguro cometiste algo malo. Porque en la mentalidad de los amigos de Job, cada cosa mala que viene a nuestra vida es producto de algún pecado. Y eso no necesariamente es lo que la Biblia enseña. Pero hay algo en lo que Elifaz tenía razón. La aflicción y la molestia no surge de la nada. Ambas fueron decretadas por Dios. Aunque es muy probable, y yo quisiera que usted me regalara su atención en este momento, aunque es muy probable que lleguen a nuestra vida a través de agentes humanos, de personas, y por eso a veces nosotros no miramos a Dios, miramos a la persona que nos ha causado el problema. Pero al final de cuentas, esos agentes humanos a través de los cuales llegan los problemas a nuestras vidas, esos agentes humanos sí son responsables de sus acciones, pero ellos no pueden hacer absolutamente nada fuera de la soberanía de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pudo ser más injusto en esta historia humana que el hecho de haber condenado a Jesús a morir crucificado? En toda la historia humana nunca ha habido ni habrá un veredicto más absurdo que el de Pilato en aquel día. Usted recordará cuál fue el veredicto de Pilato. Pilato dice literalmente: Jesús es inocente, pero debe morir y vamos a soltar en cambio a Barrabás. Pero ¿qué dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, el verso 27, por favor? Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, por favor el versículo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Hechos 4, 27 y 28. Y uno preguntaría entonces: ¿fueron Herodes, Pilato, los líderes religiosos del pueblo de Israel responsables por su pecado? Claro que sí. ¿Y responderán por lo que hicieron? Claro que sí. Pero la actuación de ellos no tomó por sorpresa a Dios, no se lo tomó desprevenido. Más aún, Dios había decretado dejarlos seguir con el curso de su maldad, porque siguiendo el curso de su maldad, estas personas iban a llevar a cabo el plan redentor de Dios.
Y factiblemente ninguno de nosotros entienda eso, pero es lo que la Biblia dice. Pero me parece que es interesante hacernos en esta mañana al lado del apóstol Pablo cuando escribe Romanos 11:33. Y él entonces, después de haber explicado lo que es el evangelio y cómo se conectan todos los elementos, termina diciendo: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros hoy tal vez no sepamos cuáles son las circunstancias que vamos a atravesar hoy en la tarde, mañana, en un mes, en un año. Nosotros no sabemos lo que vamos a sufrir, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No sé la circunstancia que vayamos a atravesar. No sé lo que usted hoy esté atravesando, pero no se olvide que esos tiempos de adversidad, para los que estamos en la mano de este buen pastor, para los que le hemos dado el control de absolutamente todo en nuestras vidas, aún esas circunstancias que no nos parecen tan agradables vienen de la mano de Dios, y que Dios no es un Dios de despropósitos. Si Él permite que a su vida llegue algo, si Él permite que usted tenga que atravesar una circunstancia, Él está al control de lo que usted está viviendo. Tal vez tendrás que sufrir la pérdida de algo que atesoras, algo que amas. Tal vez tengas que perder algo que es bueno en sí mismo, pero es posible que ese algo se esté convirtiendo en un ídolo en tu vida y Dios te lo va a quitar. Tal vez tendrás que pasar por intensos periodos de soledad para que puedas aprender a disfrutar más plenamente la presencia de Dios. Es posible que el Señor quiera enseñarte a ser más paciente. La prueba de vuestra fe produce un carácter aprobado, dice la Biblia, y una de las cosas que produce es paciencia. Es posible que Dios quiera ponerte en disyuntivas donde te enseña a depender más de Él en oración que de tus capacidades. Tal vez llegues a un momento en el que no sepas qué hacer, en el que tu conocimiento de la economía, de la política, de la ciencia no te sirvan, donde tus experiencias personales no te sirvan, y tengas que, con humildad frente a la disyuntiva de no saber qué hacer, doblar tus rodillas ante Dios y decirle: Dios, yo no sé qué hacer, yo no sé qué camino tomar, pero lo que yo sé es que tú estás al control de mis circunstancias. Hablando de la aflicción que tuvieron que atravesar durante su ministerio en Asia, Pablo dice en segunda carta a los Corintios capítulo 1 el verso 8 que Dios lo había colocado en una situación extremadamente angustiosa, a tal punto, dice Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Y escuche lo que dice Pablo. Pablo, sí, el más elocuente de los escritores del Nuevo Testamento, un hombre al que Dios decidió usar de manera extraordinaria. Él dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que no es tan extraño como cuando el piadoso Job quiso morirse. Solo que a nosotros ciertos lenguajes nos producen escozor.
Pero de alguna manera muchos de nosotros hemos estado en situaciones donde aún nuestra esperanza se ha acabado, se ha agotado. No sabemos qué más hacer, pero me agrada decir lo que dice el verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. Sino en Dios que resucita a los muertos. Dios quería cuidar a Pablo. Dios quería que Pablo no confiara en sí mismo. Los tiempos de prosperidad, los tiempos de adversidad están en las manos de Dios. Pero ahora voy a decirle algo más extraño. Los tiempos de tentación, los tiempos de lucha espiritual también están en las manos de Dios. Y ese es uno de los aspectos que más como trastorno le produce o temor produce en el corazón de un verdadero cristiano. Nosotros tal vez hoy no sepamos cuáles serán las tentaciones que tengamos que enfrentar en los próximos meses, pero algo sí puedo estar absolutamente seguro, y es que vamos a ser tentados. Y en ocasiones tendremos que atravesar por periodos de intensísima lucha espiritual. Pablo habla del día malo. Son periodos de intensidad particular en relación con la tentación. Dice Efesios capítulo 6, el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para que no lleguen tentaciones? No, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, el verso 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hay un cúmulo de tentaciones que vendrán a tu vida, pero ya Dios preparó la salida para cada una de ellas. La salida Dios ya la tiene preparado. Los tiempos de tentación están en las manos de Dios. Pero fíjese en esto: Él no tienta a nadie. Dice Santiago 1:13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y preste atención a lo que yo estoy diciendo para que no se vaya a confundir. Pero ninguna tentación, el hecho que no sea Dios el que la provoque, no significa que eso que llegue a su vida, a Dios lo tomó por sorpresa o Dios no sabía lo que iba a pasar con su vida. Es Dios mismo el que permite, el que deja que no seamos tentados más allá de lo que podemos resistir. ¿Y qué significa eso, Darwin? Pues que nada puede tocar a un hijo de Dios a menos que Dios lo permita. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con aquellos que promulgan, aquellos supuestos cristianos. No, que es que me están haciendo brujería, que es que me están haciendo XY cosa. Hermano, tendría que estar usted fuera del control de Dios para que el diablo lo toque. Pero no existe ninguna fuerza demoníaca que pueda tocar a un verdadero hijo de Dios. Hermano, sáquese esas cucarachas de la cabeza de que es que tengo un enemigo que me le puso un problema al negocio. Hermano, a un hijo de Dios. No, pastor, que es que tengo una enfermedad postiza. No, hermano. No, a los hijos de Dios el mal no los toca. Hermano, nada nos podrá tocar a menos que Dios lo permita. Si va a venir una tentación a tu vida, ya Dios sabe de antemano si vas a poder soportarla.
Y si no vas a poder soportarla, Dios la quitará de tu camino. Y lo increíble es que de una forma extraña, Él usa esas mismas tentaciones para hacernos perseverar en la fe. A menudo el Señor usa los tiempos de tentación para disciplinar a sus hijos o para hacernos más conscientes de la corrupción que hay en nuestros corazones, o para que seamos más humildes, o para que dependamos más de Él, o simplemente para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos, hermanos, siempre y cuando esté en las manos de Dios, ¿no? Porque si usted me va a venir a hablar aquí de cómo aquel XYZ cayó, pero claro, si se salió del control de Dios, eso es otra cosa. Pero hermano, ¿quién nos arrebatará de la mano del todopoderoso Dios? Tal vez cuando termine el año 2024, no importa cuántas tentaciones hayas tenido que enfrentar, tú vas a seguir exactamente en el mismo lugar, sostenido por la mano de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todas, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pero hay algo más que quisiera señalar, y es que aún el tiempo de nuestra muerte está en las manos de Dios. Job capítulo 14, el verso 5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Ninguno de nosotros en esta mañana puede estar seguro de que estará el día de acción de gracias o el 31 de diciembre de este año en este lugar. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que nadie se irá antes de tiempo. Y que de que si es un creyente, cuando le toque partir, estará infinitamente mejor que ahora. De eso sí podemos estar seguros. Así que no tenemos nada que temer, porque aún el tiempo de nuestra muerte está en las manos de Dios. Y porque, como lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es incomparable la gloria que nos espera. Partir y estar con Cristo siempre será muchísimo mejor. Está ahí entonces la enseñanza esencial de este texto. Toda nuestra vida está en las manos de Dios. Él es el Dios de toda gracia. Él es el Dios de toda bondad. Él es el Dios de toda sabiduría. Él es el Dios que se identifica plenamente con nosotros a través de su manifestación en carne, y en su mano están nuestros tiempos. Y yo quisiera ir terminando haciendo una pregunta práctica. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? ¿Qué hacemos con esto? Tenemos delante infinidad de posibilidades. Cualquier cosa puede pasar. Porque una cosa es enseñar y creer en esa enseñanza bíblica de que todas las cosas están al cuidado de Dios. Pero otra muy diferente es vivir a la luz de esa verdad. Yo estoy absolutamente seguro que aquí todos saben que para tener calidad de vida hay que comer saludable y hacer ejercicio. Pero aunque todos lo sabemos, yo quisiera preguntar: ¿cuántos comen saludablemente o hacen ejercicio? El hecho de que sepamos algo no significa que lo hagamos. Así que tú hoy puedes saber esta verdad de que en las manos de Dios está tu tiempo, pero puedes vivir como si no la supieras. Puede suceder que esta doctrina del cuidado de Dios
de la soberanía de Dios no sirva de nada en tu vida porque no la aplicas diariamente. Pero esta enseñanza nos acerca a Dios al recordar que Él es un Dios cercano. Nuestro Padre Celestial no maneja nuestras vidas a control remoto. En su mano están nuestros tiempos y lo podemos perder de vista. Tal vez cuando David escribió este salmo, las personas dependían del campo. Ellos sabían que una sequía podría llevarlos a pasar hambre. Ellos sabían que una temporada de mucha lluvia podría dañar los sembrados, podría ser una verdadera calamidad. Y por lo tanto era más fácil para un judío poder ver la mano de Dios en todas aquellas cosas de las cuales dependían el sostén en tu vida. Pero tal vez tú hoy me digas: no, pastor, es que yo puedo pedir por Rappi, por todos lados puedo pedir un domicilio. Pero David escribió: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. ¿Quién hace todo eso? ¿Quién provee todas las cosas para tu vida? Dios las provee. Dios las provee. Dios provee todo. Nuestro Dios es un Dios cercano. Él está atento a lo que a ti te pasa. Hermano, si tú fueras el único creyente en la faz de la tierra, Dios no tendría más cuidado de ti en ese momento en que fueras el único que ahora. Para ti, para Dios, tú eres importante y Dios cuida de ti. Hoy podemos acercarnos confiadamente a nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios cercano. Y el saber que Dios está al control tiene que aliviarte la ansiedad y el temor. Son muchas las cosas que pueden suceder de aquí a diciembre, pero en las manos de Dios están nuestros tiempos. No en las manos del destino, no en un destino ciego. Nuestro Dios está al control de tu vida. Yo quisiera invitarlo a estar en pie en esta mañana. No temas. No permitas que tu corazón se llene de ansiedad. El Salmo 31, el versículo 14, luego de hablar de todas las aflicciones que David venía enumerando, dice: pero yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Hoy una vez más usted tiene que recordarse que su Dios es el todopoderoso Dios. Nosotros estamos en las manos de Dios. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Yo quisiera invitar en esta mañana al altar a alguien que esté angustiado, que tal vez esté viviendo una situación apremiante, que tal vez esté atravesando por una situación donde no sepa qué hacer, que tal vez la ansiedad, el temor, el desasosiego ha comenzado a gobernar su vida, que tal vez el no saber qué vaya a pasar con su circunstancia le angustie, le quite el sueño. Pero más allá de eso, yo quisiera invitarlo a que hoy confiadamente se acercara al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Aquí está Jesús en esta mañana, y Él quiere traer paz y tranquilidad a una vida angustiada, a una vida llena de temor y de ansiedad que no sabe qué hacer.
Y Él quisiera recordarle en esta mañana que en sus manos están sus tiempos, que en las manos de Dios está tu vida, que Él tiene control de todo lo que te sucede. No es el cambio climático, no es la economía del país, no es la circunstancia de tu familia. Este Dios tiene el control de todo lo que sucede en tu vida. Hablemos con Dios en esta mañana. Soberano y eterno Dios, maravilloso Jesús. Maravilloso.